Ay, no, no, yo entiendo que hay cosas que hacer a veces, pero me da gusto tenerlas aquí otra vez. Andaba de parranda. Vamos a comenzar. La semana pasada estuve con Leti, nada más. Ya ven que Leti, creo que había asistido nada más una o dos veces. Es Nazaria. Nazaria, ajá. ¿O Leti también vino? Según yo era Leti, sí. O no estoy muy segura. Pero el punto es que le di un paso. Nazaria. Muy bien. Solamente vi a Nazaria. Lo está confundiendo. En Facebook está como, creo que como Cataleya Rositas. Ella. Ujú. Es Nazaria entonces. Sí. Ok, ok. Estaba yo confundida, dije, es uno de esos dos nombres. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Lo último que vimos me parece fue como algo de la entrevista, ¿no? Les dije algo así que cuestionaran a sus conocidos o familiares respecto a su tema. Sí. Muy bien. Vamos con la siguiente actividad entonces. Y se llama Organizamos las preguntas. Y nos dice, ya contamos con un conjunto de preguntas que van a guiar nuestra investigación, tanto como las que ustedes habían hecho previamente, si lo recuerdan de las primeras actividades, como si le preguntaron también a algún conocido. Entonces ahora tenemos que agrupar estas preguntas y organizarlas para que nuestra investigación pues la llevemos a cabo más sencillo. Muy bien. ¿Alcanzan a leer el dibujo? Sí. Muy bien. Es lo que están platicando. ¿Me ayudan a leer? Sí. Nancy, ¿no has visto el recibo del agua? Lo tengo que ir a pagar. Y ella le contesta, ¿lo puede bajar un poquito más? Porque no se ve. ¿Ahí? ¿O un poco más? ¿O al revés? O de ponerlo al lado. Como ahí, ustedes me dicen. Es que está tapando ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. La última vez que lo vi fue cuando llegamos del mercado. Y ya me voy porque me está esperando Pilar. Muy bien. Entonces se les perdió el recibo, ¿no? Y ahora nos dice, ¿por qué crees que Clara y Nancy no encuentran el recibo del agua? Porque no lo pusieron en un lugar específicamente. Ay, perdón. Ah, ¿perdón? Porque no lo pusieron en un lugar específicamente que esté más seguro. Exactamente, pues no lo dejaron en un lugar donde sabían que lo iban a encontrar fácilmente, no le dieron la importancia y se les perdió, ¿no? ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? ¿Qué otro tipo de problemas podrían tener por no contar con un lugar específico para guardar las cosas que están en su casa? Otro tipo de problema, por ejemplo, que se pueda dañar el recibo o otras cosas como perder también. Una pérdida de tiempo porque no lo encuentran. También. Lo otro es que si el tiene su fecha de vencimiento, entonces van a tener sobrecargos por si no lo pagan a tiempo. Exacto. Muy bien, sobre todo me llamó la atención lo del tiempo, ¿no? Se pierde mucho tiempo cuando no encuentras algo. Muy bien. Y nos dice, Nancy se fue con sus amigas. Clara observó la cocina de su casa y se dio cuenta de que era necesario asignar un lugar a cada una de las cosas en desorden. Ella hizo un listado de lo que ordenaría. Y esto es todo lo que tenían que ordenar. ¿Alcanzan a ver bien? Sí. Ok. Entonces nos dice, ayuda a Clara a agrupar todo lo que debe ordenar. Piensa en la función de cada una de las cosas, en su utilidad y clasifícalas en las columnas que se presentan a continuación. Ok, entonces con estas cosas vamos a hacer grupos dependiendo de qué son o para qué sirven. Por ejemplo, el primer grupo se llama fruta y está plátano y manzana. ¿Hay alguna otra cosa que podemos poner ahí? ¿En la fruta? No. No, sería todo.
Ya es todo, ¿verdad? ¿Qué otro grupo podemos hacer? De los vegetales. Vegetales, muy bien. Vamos anotando. Se me va a recorrer ni modo. Muy bien, ¿qué pondríamos en vegetales? Las cebollas, el ajo, la lechuga. Sería todo. Sería todo, ¿no? Cebolla, ajo y lechuga. Ujú. Muy bien, ¿qué otro grupo podemos hacer? ¿Qué más pueden observar? ¿Dónde van las cacerolas? Los utensilios. Utensilios de cocina, ¿no? Ujú. Vamos a escribirlo. ¿Y qué pondríamos ahí? ¿Qué podrías ahí de toque? Los tenedores, ¿no? Cucharas, Tenedores, cucharas, Cubiertos de platos, mesa, cubiertos, platos, las platos, cacerolas también. cubiertos de lienzo. Muy bien. Ya no lo voy a escribir porque son muchas. ¿Qué otro grupo podemos hacer? ¿Qué nos falta? Voy a mover estas. Me faltan, ¿Perdona? lo que me falta son el mandil, trapos de tomar para las cosas calientes, Ujú, trapos de limpieza, ujú. y yo creo que nomás eso, ¿no? Sí, ese sería otro grupo, ¿no? Como, ¿cómo le pondríamos? Le pondría Los trapos para la cocina, ¿Puede ser? ¿no? Los trapos, puede ser. Ujú. Para la cocina. Ok. ¿Nos falta alguna cosa? Sí, el otro grupo para el recibo de agua y lo que se debe en la tienda de Martín. Ok. Recibos y deudas. Ujú. ¿Qué nos falta nada más? Los Los dulces. dulces. Los dulces, ¿no? Eso sería otra clasificación. Sí, los dulces hay que subirlos para que no lo alcancen los niños. Porque luego ya no quieren comer. Muy bien. Muy bien, ya acomodamos entonces todas las cosas según lo que eran o para lo que son útiles. Y ahora nos pregunta, ¿en qué te basaste para agruparlas así? ¿Cómo supieron que tenían que agruparlas así? ¿Cómo supimos? Pues, ¿qué frutas van con frutas? Ujú. Por medio de qué? Porque ya tenemos idea de que las frutas no pueden ir con los trastes y que no puede ir todo mezclado. Todo tiene que ser. Exactamente. Muy bien, porque cada cosa sirve para algo diferente, ¿no? Así es. O se trata de algo distinto. Muy bien. ¿Me ayudan con este rengloncito de aquí? Cuando organiza los objetos o las palabras de acuerdo con determinados criterios, se dice que organizaste tomando en cuenta el campo semántico. Muy bien. Campo semántico. Campo semántico. ¿Me ayudan con el siguiente cuadrito? Se llama campo semántico a un grupo de palabras que está relacionada por su significado. Es decir, cuando clasificas, organizas la información de acuerdo con la función uso,
significado a relación que tienen entre sí las palabras. Muy bien, entonces todo esto que hicimos fue hacer campos semánticos de palabras, porque de alguna manera se relacionan, como dijeron ahorita, las frutas no van con los trastes, porque son cosas diferentes, no se relacionan entre sí. Ujú. Vamos a ver aquí un cuadrito. Les dice, el campo semántico es un grupo de palabras que tienen un significado en común o que se relacionan por su significado. Por ejemplo, está este campo semántico de los meses del año. Y ese campo semántico incluye a enero, abril, julio, octubre, agosto, diciembre y todos los meses, ¿no? Después está el de prendas de vestir, que dice vestido, pantalón, camiseta, jersey. El de medios de transporte, coche, barco, avión, motocicleta. ¿Se les ocurre algún otro campo semántico? Los zapatos. ¿Y qué ponemos ahí? ¿Qué diría ese campo? Campo de los zapatos, ¿no? Ok, el campo semántico se llama zapatos. ¿Y qué incluyó ahí? ¿Qué es lo que debe decir? ¿O cuáles palabras serían de ese grupo? Por ejemplo, están las chanclas, Sandalias. sandalias, zapatillas, chanclas, zapatillas, zapatos, Zapatillas, las Tenis. tenis, botas, botas. Muy bien. Entonces, pues son grupos de palabras que tienen el significado en común, ¿no? O que son, se usan para lo mismo o están relacionadas por lo mismo. Ay, ¿qué pasó? sí, Hola, ¿me ven? Se fue la señal. sí, sí la vemos, Ah, yo no los veo, pero si me ven. sí, sí la La vemos. vemos, pero no se ve. Sí, no. A ver, vamos a ver. Presionaste ahí. Está bloqueado. Ya está, ¿no? Ya, Creo que ya no. está bloqueado. Muy bien. ¿Sí ven la pantalla compartida? Sí, Sí. Ok, muy bien. Qué bueno que está bien. Ok, estábamos en... Ay, perdón. Estábamos con los campos semánticos, que ¿qué son? son- es cuando organiza las cosas en orden de cada cosa con su cosa. Ok, muy bien. Son grupos de palabras que están relacionados por lo que son, lo que significan, ¿ok? Muy bien. ¿Me ayudan con estos rengloncitos? En este momento, ¿ese? Sí. En este momento será necesario que hagas una clasificación de tus preguntas, de acuerdo con un campo semántico. Así obtendrás los temas y subtemas ¿qué? Que se abordarán. Ok, que se abordarán en la investigación relacionada con los problemas del agua. Muy bien, entonces nos dice que así como se puede hacer con las palabras, también se puede hacer con las preguntas que hasta ahorita han formulado. Ujú. Entonces, nos dice, estas son las preguntas que revisamos en la actividad 1. Organízalas de acuerdo con los criterios que consideres convenientes para presentarlos. No sé si se acuerdan el ejemplo que habíamos visto del cuidado del agua, de la contaminación. Sí. Ok, entonces ahora en vez de palabras o cosas, tenemos preguntas y tenemos que hacer lo mismo, acomodarlas en un grupo de acuerdo a lo que dicen o de lo que tratan. Si quieren darles una leída a todas y ahorita comenzamos a clasificarlas.
No tenemos que ir. No, digo que leyeron primero. Ok, entonces vamos a hacer casi lo mismo que lo que hicimos ahorita con las frutas, los utensilios de cocina, pero ahora tenemos que hacerlo con las preguntas, Ujú. organizándolas en grupos de acuerdo a lo que me están diciendo del tema que están hablando. Podemos ir dándole nombre, si no, pues ahorita le vamos modificando. La primera pregunta, ¿qué nos dice? En la comunidad se utiliza el agua para regar los cultivos. ¿Qué usos se le da el agua en las ciudades? Muy bien, ¿cómo le llamaríamos a, en qué grupo lo pondrían? ¿Cómo le llamarían a ese grupo donde va esa pregunta? ¿De qué me está hablando? Del cultivo, ¿no? Ujú. Entonces Puede sería como ser, ajá, campo de cultivo. ok, vamos a ponerle usos porque nos está hablando de eso en las ciudades. Podemos poner usos, campo y ciudad, ¿no? Sí. Usos del agua en el campo y en la ciudad. Ese podría ser un grupo. Por ejemplo, la segunda pregunta nos dice, ¿qué enfermedades produce el agua contaminada? ¿A qué más puse el agua contaminada? Sería el agua y su contaminación, ¿no? Muy bien, contaminación del agua. Entonces dijimos que aquí va la 1, esta sería la 2. Puede ser como consecuencias, ¿no? Porque te habla de enfermedades y pues sería como algo malo. Por ejemplo, ¿Consecuencias del agua? consecuencias de la contaminación. Ujú. Bien. Ahora la tercera pregunta, ¿qué nos dice? ¿Qué se puede hacer para evitar la contaminación del agua? ¿Cómo le podrían a ese grupo? ¿O lo podríamos poner en uno de los que ya tenemos? En las consecuencias de la contaminación, ¿no? Puede ser. Vamos a ponerla ahí entonces. Quedamos que aquí va la 1. Y aquí tenemos 2 y 3, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Qué nos dice la 4? ¿Cuáles son las causas, los efectos de la contaminación Lo del mismo. agua? Esa sería como en la 2, la 3, la Y ahí 4 ahí mismo, también, ¿no? ¿no? Estamos hablando como de lo mismo. Muy bien. Ujú. ¿Qué podemos hacer para que los padres de familia, niños y adultos adquieran conciencia del peligro que representa contaminar el agua de la comunidad? Ya como que estamos en el mismo tema que 2, 3 y 4. ¿Qué podemos hacer? Puede ser. Está hablando de la contaminación del agua también, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O le hacemos otro campo. Mm,
Podría ser otro, no quedaría mal ahí, aunque como habla ya un poco más de qué hacer, Como resolver el problema, ¿no? ajá, se me ocurre eso a mí, ajá, más bien como el, Eso ya es como para evitar, ajá, no pase. Es otra cosa. evitar la contaminación, Sí. porque habla de concientizar, ¿no? Como a las demás personas, para que sepan que es un peligro contaminar el agua. Ahí está. Y ahí dijimos que va a las 5, ¿no? De las que tenemos antes, hay una que también habla de evitar la contaminación. ¿Qué pregunta es? La 3. La 3. Entonces ya vimos como que esa queda más en este otro grupo, ¿no? Porque de hecho Ya dice queda en- precisamente eso. Dice qué se puede hacer para evitar la contaminación. Ya queda más en este grupo. Muy bien. ¿Qué nos dice la pregunta 6? Hola. Sí, estamos aquí. Ay, después pensé que estaban con Juan o algo así. Ok, nos quedamos en las 6, ¿verdad? Sí. Ok, dice, ¿cuál es la importancia del agua? ¿Harían otro grupo o lo pondrían en uno de los que ya están? ¿Cuál es la importancia del agua? Sería como otro grupo, ¿no? Usos del agua. ¿Puede ser otro grupo? ¿Cómo le ponemos? La importancia del agua. Lo importante del agua. Importancia del agua, puede ser. Muy bien. Y ahí va las 6. La 7 nos dice cómo está compuesta el agua. Entonces ahí sería el compuesto del agua, ¿no? Porque Muy ahí bien. está ya. Lo voy a poner al ladito que ya no me cabe. Sí. ¿Cómo se compone el agua? Aquí la 7. La 8, ¿cómo nos abastecemos de agua? ¿Cómo nos abastecemos de agua? Importancia del agua, evitar contaminación, reducción del agua. ¿Esos serían los usos del agua? ¿Puede ser? Muy bien. Aquí queda la 8, porque pues también hablamos de cómo la usamos, también podemos decir cómo nos llega, ¿no? Por ejemplo. ¿Está bien? Muy bien. La 9, ¿cómo usamos o desperdiciamos el agua? Igual en el usos del agua, ¿no? Muy bien. Le habíamos puesto usos del agua, campo y ciudad. Podemos dejarlo nada más en usos del agua, por ejemplo, ¿no? Porque ya estamos tratando como en general. Sí, pero, ya, en general es para el campo. Podemos llamarlo solo usos del agua, por ejemplo. Ya. Luego la 10, ¿cómo se contamina el agua? Eso sería como con la 2, consecuencias de la contaminación. Muy bien. Y la 11, ¿cuáles son las principales causas de la escasez de agua? En el uso del agua, ¿no? Muy bien, también puede quedar ahí. ¿O en cuál otro? Escasez del agua. ¿Importancia del agua?
También podemos poner la importancia del agua porque si escasea, ¿qué hacemos, no? Puede ir ahí o también en usos dependiendo del... Ay, Yo creo que las 6, ¿no? Importancias del agua. ¿Cuáles son las la principales? ponemos ahí, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Muy bien. ¿Se les hizo fácil o difícil clasificarlas? Así con usted, a mí se me hizo fácil, pero si usted me dice que lo haga sola, no sé, no sabría ni qué hacer. Ay, no, no digan eso, yo sé que sí pueden sin mí. Pero pues es cosa de ir leyendo, ¿no? También fuimos corrigiendo mientras íbamos acomodando. Y nuevamente, ¿cómo le hicimos? Pues vimos de qué nos hablaba, ¿no? O de qué trataba la pregunta. Mm, Por ejemplo, ya dijimos que están los grupos de usos del agua, consecuencias de la contaminación del agua, cómo evitar la contaminación del agua, la importancia y cómo se compone el agua, que fue el tema que quedó, creo que solito, ¿no? Con una pregunta nada más. Pero pues de esta manera, sabiendo de qué nos está diciendo, identificando como el tema del que nos habla, podemos organizar las preguntas. Muy bien. Entonces ya vimos que no solo se puede hacer con palabras, sino en este caso también con las preguntas. Vamos a contestar las siguientes. ¿Me ayudan con la primera? ¿Qué consideraste para clasificar las preguntas? ¿Qué consideraron? Mm, Dependiendo de los usos que le podemos dar. Depende de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que estamos hablando, muy bien. Dice, ¿cómo denominaste cada clasificación? ¿Cómo los denominamos? Pues primero nos puso a leer y después... Primero leímos la pregunta y después ya lo clasificamos en qué lugar debería de ir esa pregunta. Sí, Muy bien, cada grupo tenía un nombre, ¿no? O algo de lo que hablaba. Muy bien. estaba relacionado. Ajá, muy bien, con lo que se relacionaba, exactamente. Y nos dice, ¿qué preguntas no lograste acomodar? Ninguna. No, pues todos se acomodaron bien. Acomodamos todas. Bueno, podemos mencionar la que quedó solita, que decía cómo se compone el agua, que no era como muy acorde a lo demás, pero pues, era como aparte, ¿no? Estoy hablando del compuesto del agua. ¿Cómo se compone el agua? Muy bien. ¿Me ayudan con este recuadro? Para clasificar las preguntas es necesario reconocer qué información se obtendrá al final. Por ejemplo, si la pregunta es ¿cómo se contamina el agua? El tema es problema del agua y su subtema podría ser contaminación del agua. Y todas las preguntas relacionadas con él se agruparán aquí. Completa la siguiente tabla para subtema que encontraste y las preguntas que les corresponden. Los problemas del agua. Tema y preguntas. Muy bien. Entonces, aquí te dice, ¿no? A partir de la pregunta, tú reconoces el subtema, por ejemplo, ¿no? Nos dice, si mi pregunta es cómo se contamina el agua, sé que mi tema global es problemas del agua y el subtema donde voy a poner a mi pregunta o el grupo donde voy a poner a mi pregunta puede ser contaminación del agua, que es precisamente lo que nosotros ahorita hicimos, ¿no? Importancia del agua, cómo evitar la contaminación, etcétera, ¿no? Este cuadrito es el que hicimos, ¿no? Precisamente. Ahora, este es de otro tema. Por ejemplo, ahora vamos a hacerlo al revés. Si el tema es la escasez del agua y el subtema o grupo donde acomodaríamos las preguntas es acciones desde la casa para el cuidado del agua, ¿cuál sería la pregunta? Ahora el proceso es como a la inversa, ¿no? Ya me dieron cómo se llama el grupo.
qué preguntas van en ese grupo o en ese subtema. ¿Y qué pregunta sería? No desperdiciar el agua. No, una pregunta, ¿verdad? Sí. Las preguntas. Casa, acción desde la casa para el cuidado de agua. Una pregunta que va relacionada a la casa. Ujú. ¿Qué hacer para no gastar mucha agua? Muy bien. Muy bien, esa puede ser una pregunta. Y yo digo, ok, pues mi subtema o mi grupo, la voy a poner en mi grupo, en mi subtema de acciones desde casa para cuidar el agua. Muy bien. Ahora, si mi subtema es contaminación del agua, ¿cuál es mi pregunta? La contaminación del agua. Una pregunta. ¿Cómo podemos evitar para que el agua no esté contaminada? Muy bien. ¿Qué hacer para ¿Qué hacer? evitar la contaminación del agua? Muy bien. Ahora nos dice problemática del agua dulce. Problemática del agua dulce. ¿Qué hacer para seguir teniendo el agua dulce? Muy bien. El agua potable en el mundo. ¿De dónde proviene el agua potable? No. ¿Puede ser? ¿Tienes otra idea? No, otra pregunta. Muy bien. Ay, perdón. Muy bien, son preguntas que quedan bien de acuerdo a cómo se llama el grupo o el subtema, ¿no? Vamos a ver los siguientes. Y la última se llama perspectivas actuales. Perspectivas actuales. Una pregunta. ¿Qué significa perspectivas? Perspectivas es cómo ves determinada cosa o situación como desde cierto punto de vista, ¿no? Yo puedo decir la perspectiva de la comunidad científica, ¿no? De la escasez del agua. O la perspectiva de las comunidades de tal región, por ejemplo. Puede decir, Las perspectivas del pueblo. podemos decir, ¿qué opina la gente de la escasez? Escasez, se escribe así. De la escasez es con S. Escasez del agua es un ejemplo, ¿no? Como les digo, otra perspectiva como viéndolo desde otro punto de vista, dependiendo, ¿no? Muy bien. Y nos dice, reflexiona, ¿en qué se parece a tu clasificación? A un campo semántico. ¿Mm? Semántica. Es un campo semántico ahora de preguntas, ¿no? Que se relacionan. Ok, ¿cuáles son las diferencias respecto al que hicimos hace ratito y al que hicimos ahorita, la tablita? La diferencia fue que en esta ocasión tuvimos que hacer las preguntas. Muy bien. Ahora, a partir de sus preguntas, si es que las tienen ahorita, me gustaría que hicieran una clasificación similar a las que ahorita hicimos nosotros, que las acomodaran de acuerdo al tema que tratan o a lo que están diciendo.
¿Las tienen ahí con ustedes? ¿Recuerdan cuáles habían hecho? ¿Cuál más son las que hicimos ahorita? Las verduras, las cebollas, las ollas y los vasos. Las que habíamos hecho, yo creo, en las primeras sesiones, que habíamos dicho que íbamos a hacernos algunas preguntas de nuestro tema para de ahí partir a la investigación. Por ejemplo, me habían dicho sus temas, si mal no recuerdo, era uno cambio climático Sí. y el otro era trata de personas. Ajá. Ok, entonces a partir de ahí dijimos que se iban a hacer preguntas o también preguntarle a alguien más para que les dé también como el punto de vista sobre si no conocían algún dato o si pueden investigar como alguna otra parte del mismo tema. Si no las tienen, este es el momento para escribirlas. Por ejemplo, el ejemplo que les di hace mucho, que les dije, si mi tema es problemas económicos en México, estas son las preguntas que yo puedo hacerme, ¿no? Para yo investigar. Sí. Y yo puedo decir, no, pues, ¿cuáles son los problemas económicos en nuestro país? ¿Cómo afectan a la población? ¿De dónde vienen los problemas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo se pueden arreglar? ¿La sociedad puede ayudar? Etcétera, ¿no? Como todo lo que a ti te cause duda o te interese respecto a ese tema. Por ahí me habían mencionado ya unas, si ya no las recuerdan o las perdieron, pueden escribirlas otra vez. Unas máximo 10 preguntas, mínimo 5, máximo 10. Les doy unos minutitos. Yo creo en la bolsa amarilla, como donde está el sustrato. Si no hay.
una vez que tengan sus preguntas, hagan lo mismo de clasificarlas, como lo hicimos ahorita en la actividad. Ujú. También pueden compartir sus preguntas y entre todos podemos clasificarlas como ustedes se sientan mejor. Si pueden
compartir lo que tengan hasta ahorita? Sí, a ver, las preguntas. Le leo primero las preguntas y después ya le voy diciendo cómo las acomodé. Muy bien. Ok, sí, ya las tenía. ¿Cuál es el significado del calentamiento global? Esa es la primera. ¿Cuáles son las causas y efectos del calentamiento global? Ujú, Una, dos. La tercera es, ¿qué puede hacer la humanidad para parar el problema? ujú. El 4 es, ¿en qué afecta el calentamiento global a la humanidad? Muy bien. El 5 es, ¿cuándo empezó el problema del calentamiento global? El 6 sería, ¿cuáles son las zonas más afectadas? Muy bien. El 7, ¿qué tipo de animales están en peligro de extinción? Ujú. La 8 no estoy muy segura. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para evitar el problema? ¿Podía ir? Muy bien. Sí, está muy bien. Ujú. Muy buenas preguntas. Son 8 preguntas. Muy bien, están muy bien. Tengo una pregunta. Para hacer eso uno no se puede incluir, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo? Sí, como decir, ¿yo qué puedo hacer para, o sea, como decir, ¿qué puedo hacer para ayudar, no? Sí, está bien. Puede ser, como va a quedar en un texto, Ujú, puede ser como las acciones individuales, es decir, que cada quien puede hacer para contribuir a la solución. ujú. ¿Está muy bien? Bueno, nada más esos son 8. Sí, están muy bien. Entonces, para acomodarlas, ¿verdad? Le Ujú, puse en la primera que dice que cuál es el significado del calentamiento global. Puse el número 2 ahí. ujú, ¿Cuáles son las causas y efectos del calentamiento global? ok, Y puse la número 5 con la pregunta 1, que dice, ¿cuándo empezó el problema del calentamiento global? ujú. Puse el 1, el 2 y el 5 juntos. Muy bien. Mm, Entonces, el número 3, ¿qué puede hacer la humanidad para parar el problema? Le puse la pregunta número 4, quería, ¿en qué afecta el calentamiento global a la humanidad? Ujú, ¿Qué puede hacer la humanidad para parar el problema? Y bien. entonces puse ahí el 3 y el 4. En el 6, ¿cuáles son las zonas más afectadas? Puse el 7, que el 7 es qué tipo de animales están en peligro de extinción. Voy a ir ahí. Ujú. Y el 8 ya lo dejé solo. ¿Qué Está muy bien. medidas, qué medidas está tomando el gobierno para evitar el problema? Lo dejé solito, Está muy bien, pues sí sería como aparte, ¿no? ¿verdad? Está bien. Ujú. Están muy bien. Y está también muy bien la manera en que la organizaste. Y muy bien, por ahí Luis, ¿puedes compartir tus preguntas? Sí. La primera es, ¿qué posibilidad hay de acabar con el tráfico de trata de personas? Ujú, La segunda sería, ¿qué castigo merecen los culpables? ujú, La tercera, ¿qué ayuda se le puede dar a las víctimas? ok. La cuarta sería, ¿el gobierno se preocupa por el tema? Ujú, La quinta, ¿el gobierno está de acuerdo por lo que está pasando y por eso no hace nada? ujú. Más son 5 preguntas. Gracias. Y de esas preguntas, de esas 5 las relacioné con una sería el tráfico de personas o el trata de personas, que sería la pregunta 1, Ujú, y que es la 1 es que se dice la posibilidad ¿qué posibilidad hay de acabar con el tráfico de trata de personas? Que ahí iría el 1 y la 3, ¿qué ayuda se le puede dar a las víctimas? El otro sería al gobierno. Le puse
hasta los temas del gobierno, le puse la 4 y la 5. Realmente el gobierno se preocupa, ¿qué tanto se preocupa por el tema? Muy bien. Y el gobierno está de acuerdo por lo que está pasando y no hace nada. Ok. Como que de esos temas del gobierno, y el otro sería qué castigo se puede dar a los culpables. Muy bien. Y nada Está más. muy bien. Y creo que son los dos temas bastante buenos y que hicieron preguntas muy, muy acordes y muy interesantes para desarrollar la investigación, y también la clasificación que hicieron es muy buena. Muy bien. Si pueden mandarme foto de las preguntas, se los agradecería un montón. Muy bien. Maestra, si yo la entendí con mi letra, imagínate, no la va a entender. No importa, yo sé que sí le voy a entender. Ustedes mándenmela. Gracias. Muy bien. Muy buen trabajo. Pues ya llevamos un gran avance en todo lo que hemos trabajado. Vamos a leer el siguiente cuadrito. ¿Quién me ayuda? Contar con los temas y subtemas de tu investigación te brinda la oportunidad de hacer búsquedas más precisas. Recuerda que en los textos no encontrados, no sé qué dijo, no sé si no encontrados o no encontrarás. No encontrarás preguntas, sino temas y subtemas que agrupan los contenidos que se abordan. Muy bien. Entonces, lo que hicimos al clasificar las preguntas y ponerlas en un grupo que se llama de cierta forma, en realidad estábamos haciendo los subtemas. Vamos a ver un cuadrito por aquí. Nos dice que el tema es el asunto general o global que se aborda en un texto, de lo que habla un texto en general, es decir, todo de lo que me está hablando, ¿no? Dice que puede presentarse de forma explícita, es decir, que coincida con el título, o implícita. Significa que tenemos que deducirlo nosotros, sacar el tema o decir, está hablándonos de esto. Y nos da, por ejemplo, si el título de un texto es La planta, puede que el tema sea la planta, ¿no? Que nos hable en general de una planta. Pero si nos vamos al cuento de los tres cerditos, así se llama el texto, pero en realidad no nos habla de estos animales, ¿no? No es el tema del cuento, sino que el tema del cuento es el esfuerzo y sus implicancias. Entonces, este sería un tema explícito y un tema implícito, porque tenemos que como que pensar tantito, ¿no? Ok, ¿de qué me está hablando? ¿O qué me está queriendo decir? Muy bien. Ahora, los subtemas nos dice que son como los tópicos, los complementos que van acompañando al texto. Nos dice que cada párrafo en un texto se refiere a algo diferente, que vendrían a ser los subtemas o los tópicos. Y vamos de nuevo con el ejemplo de la planta. Si nuestro tema es la planta, el subtema 1 puede ser definición, y eso se aborda en el primer párrafo. Luego, subtema 2, partes de la planta, etc. Y es lo que nosotros ya hicimos a partir de las preguntas. Ustedes, cuando las clasificaron, definieron los subtemas a partir de su tema global. Entonces, nuevamente, el tema es el asunto global de lo que en general me está hablando. Y los subtemas es de lo que me está hablando ahora, como cada párrafo, como el asunto específico de lo que va cada párrafo que acompaña al texto global. Y aquí tenemos otro ejemplo. ¿Me ayudan a leerlo? Tema, la comprensión lectora. Subtema 1, ¿qué es leer? Subtema 2, procesos cognitivos involucrados en la comprensión lectora. Subtema 3, niveles de lectura. Muy bien. Y son ejemplos, ¿no? De tema global y ya los asuntos específicos de los que me está hablando, que es lo que nosotros ya hicimos. Vamos a volver al libro. Entonces, contando con los temas y subtemas, nosotros ya sabemos cómo más precisamente qué vamos a investigar. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un libro, por ejemplo, o algún texto, no vas a encontrar esas preguntas, sino te va a hablar de temas y subtemas. Cuando hagas tu investigación,
Bueno, muy probablemente se puedan buscar las preguntas si, por ejemplo, nos vamos a internet, pero si buscan el subtema puede que obtengan como más información de lo que están tratando de encontrar. Muy bien. Esto también fue lo que ya hicimos. Mi tema, su tema y las preguntas. Vamos con el último tema de la unidad. Se llama Caminos por recorrer. Dice que vamos a identificar la importancia que tiene planear las actividades. Vamos a reconocer que la organización es una actividad que pues, es parte de una ruta que hay que seguir para facilitar y que ayude en la realización de una tarea. Muy bien. ¿Me ayudan a leer este párrafo? Cuando se tiene claro a dónde vamos, qué queremos, para qué, a quién lo dirigimos y cuál es el resultado que esperamos, es más fácil llegar. De lo contrario, podemos perder la idea de intenciones originales. Las respuestas a estas preguntas nos darán elementos para visualizar la utilidad de una investigación. Muy bien, entonces nos dice que hay que tener muy claro cuál es el resultado que deseamos obtener y así va a ser más fácil llegar hasta él, porque si no sabemos bien lo que estamos haciendo, se pierde la intención y realmente como que no haces nada como concreto, ¿no? Pero si tú sabes lo que vas a hacer, es más fácil llegar a ese objetivo o a esa meta. Y ahora nos dice, imagínate que es el mes de diciembre y es temporada de las posadas. Tus vecinos te piden que organices una para toda la colonia. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Me ayudan con las preguntas que se hace esta persona? ¿Cómo lo organizo? ¿Cuántas personas me apoyarán? ¿En qué me apoyarían los demás? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué día será? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuántas personas asistirán? ¿Se cobrará la entrada? ¿Dónde se llevará a cabo? Muy bien. Ahora dice, elabora una lista de los aspectos fundamentales que debes considerar para que la posada sea un éxito. Escríbelos a continuación y justifica el por qué los consideras fundamentales. Ok, supongamos que vamos a planear una posada, ¿no? ¿Qué es lo que Sí. tenemos que considerar? El lugar, dijo. Lugar. Principal es el lugar. Muy bien. ¿Por qué lugar? ¿Por qué? Porque necesitamos saber si va a venir mucha gente Ujú. o no va a venir mucha gente. Muy Entonces, bien. necesitamos un lugar más amplio. Ajá. Pequeño o amplio, dependiendo de cuántas personas van Muy a ir. bien. Muy bien. Es un aspecto fundamental, ¿no? El lugar. ¿Qué otra cosa necesitamos en una posada? Las piñatas, Piñatas. ¿Por qué? porque es lo tradicional de las posadas. Sí, ¿verdad? Sería muy extraño que no hubiera una piñata. Piñatas. Exacto. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Ah, eh, Los aguinaldos, ¿qué pasó? sí, Exacto. Una posada sin aguinaldos. No sería posada, ¿verdad? ¿Qué van a decir los niños? Yo necesito, señora mexicana. bueno, pero antes de eso hay que ver el presupuesto, ¿no? Presupuesto. Muy bien. ¿Quién me va a ayudar con todo esto? Ujú. Vamos a escribirlo. Ay, lo voy a escribir aquí al ladito. Sí, ¿Quiénes participan, no? sí. ¿Con cuánta ayuda contamos? Muy bien. ¿Qué más se les ocurre? Las posadas que hay. Piñatas. Aguinaldos, ¿Qué? ¿Dan de comer o no? ah, ¿Hay comida, no? no, ¿No hay comida? ¿A poco no hay comida para las posadas? Un ponche, aunque sea. ¿Ya viste? es ponche, ¿no? Ah, ok. Bueno, la bebida. Ponche. Ponche o bebidas, ¿no? Ajá. Ya dependiendo del presupuesto, vemos si tenemos comida o no. ¿Qué no dan tamales? Muy bien. Tamales a veces están, ¿no? La ¿Qué verdad más que se no. les ocurre? Solamente vi una vez. Ay, mi Me- país. Pues, Mm, mm, los adornos. Decoración. Sí, la decoración.
Muy bien. Pues yo creo que sería como lo esencial, ¿no? Ya lo demás sale de ahí, ¿no? Por ejemplo, ahorita dijimos que del presupuesto ya vemos si tenemos comida o no. También si nos ayudan o no, etcétera, ¿no? Pero serían como los aspectos básicos y como ahorita me decían, pues todo eso tiene que tomarse en cuenta para que la posada salga bien o para que sea pues un buen evento, ¿no? Vamos a También faltaría el día, la hora. ya. Muy bien. También tomar eso en cuenta, ¿no? Sí, porque si no, ¿cómo voy a hacer una posada? Pero no sabemos cuándo. Pero no sabemos cuándo. ¿Y a qué hora? Va a ser una- Exactamente. También definir la fecha, el tiempo. Muy bien. Eso es muy importante. Nos dice, ¿te costó trabajo definir los aspectos? No, porque ya teníamos un poco de... idea, ya tenemos esa idea, más o menos. Ujú. De experiencia, ¿no? Ya Sí. sabemos más o menos de qué trata, ¿no? Sí, sí, Nos ya. dice, la posada que imaginariamente organizaste, ¿tendría éxito si la llevas a cabo sin organizarte y sin planificar nada, sin tomar en cuenta el tiempo, gastos, personas, etcétera? No. No, claramente no, porque pues si no sabemos a lo que queremos llegar y cómo vamos a hacerlo, pues va a ser un desastre, ¿no? Sí, eso aplica en la vida diaria. Exacto, no solo en las posadas. Muy bien. Y nos dice, ¿de qué manera influye el saber planificar o realizar una actividad o tarea determinada para aprender más? ¿De qué manera influye el saber planificar? ¿De qué manera influye el saber planificar? O sea, ¿de qué manera influye al saber planificar? Ujú, En que todo puede salir mucho mejor, exacto. no planificar, Te ahorrarías más tanto como tiempo. los gastos, Muy tanto la bien. decoración, todo saldría mucho mejor. Exactamente. Muy bien. Y ahora nos dice, realizar una investigación implica tener claro a dónde nos dirigimos, para qué, cuándo y cómo lo vamos a hacer. Entonces también esto aplica cuando estás investigando algo. Necesitas saber qué es lo que vas a investigar, cómo lo vas a investigar, cuánto tiempo tienes y finalmente qué es lo que vas a obtener como resultado, ¿no? ¿Me ayudan con este cuadrito? Para realizar una investigación es necesario conocer lo que se requiere investigar, las Ujú, preguntas por resolver, temas que se derivan de la investigación, de cuánto tiempo se dispone para realizarla, ujú. a quién estará destinada, a quiénes se consultarán, cómo se prestarán los resultados, cómo se presentarán. Muy bien. Entonces es lo mismo, ¿no? Pero ahora investigando, ¿no? Primero que nada, saber qué voy a investigar, ¿no? Se me tiene que ocurrir un tema o me tiene que interesar un tema. Ya que tengo mi tema, pues me hago algunas preguntas, ¿no? Como, ¿qué voy a investigar? Ya que hice las preguntas, voy a hacer los temas derivados o los subtemas de mi investigación, que es aquí donde vamos, si se fijan. Ya eligieron su tema, ya hicieron preguntas y ya tienen los temas derivados o subtemas a partir de las preguntas que se hicieron. Ok, entonces nos falta todo esto por definir, ¿no? Como de planificar bien. Ok, entonces, por ejemplo, ¿de cuánto tiempo se dispone para realizarla? Pues nos vemos cada sábado, ¿no? Se supone, a menos que pase pues, algún percance o alguna cosa. Yo creo que aproximadamente nos hacemos unas 4 o 5 sesiones por unidad con todo y las evaluaciones. Entonces, en cuanto al tiempo, todavía tienen bastantes semanas. Todavía no podemos definir una fecha donde ya vayan a entregar su reporte o su ensayo, pero pues todavía queda algo de tiempo. Si son como 5 unidades, estamos hablando de que tienen hasta meses todavía. Ya que se acerque más, que avancemos un poco más en contenido, ya iremos definiendo una fecha para algunas entregas, ¿no? Muy bien. Ahora, hay que pensar también a quién está destinada, es decir, quiénes quieres que lean tu investigación, a quiénes vas a consultar para investigar, qué o quiénes vas a consultar y cómo vas a presentar tus resultados. Una vez que ya investigaste, cómo vas a presentar lo que tienes.
Muy bien, nos dice, algunos de los elementos que se señalaron ya los tienes cubiertos, que es lo que va aquí, ¿no? Y estos son los que dijimos que están por ser definidos. Y aquí hay algunos aspectos que ya deberíamos tener cubiertos. Por ejemplo, reconozco lo que quiero investigar. Ya tienen su tema, ¿cierto? Muy bien. Tengo claras las preguntas por resolver. Tienen sus preguntas. Sí. Temas derivados. Ya clasificaron sus preguntas, ¿no? Muy bien. ¿A quién está dirigida? Por ejemplo, ¿quiénes quieren que lean su tema? En el caso del cambio climático, calentamiento global, perdón, por ahí va. ¿Quiénes deberían leer la investigación o a quién quisieras que estuviera destinada? ¿No me está preguntando? Sí, Pues eso sería mundial, porque no nada más está pasando aquí. puede ser de carácter global, ¿no? Puede ser al público en general porque es algo que a todos nos interesa. Tal vez más a jóvenes y adultos, que si le decimos tal vez a un niño, pues como que todavía no entienda muy bien algunos términos o cosas, ¿no? Muy bien. Y lo de trata de personas, ¿a quién estaría dirigida? Igualmente, maestra, para globalmente. Globalmente, ¿no? Porque no nomás es en México, sino en todo el Pasa en mundo. todos lados. Exactamente, puede ser general, ¿no? Muy bien. Entonces ya más o menos tienen la idea, ¿no? No es que tengan que... Pues esto solo pasa en el caso de algunos temas. Por ejemplo, Nazaria me decía que su tema era los lobos y ahí ella iba a destinar su escrito a personas interesadas en los animales, ¿no? Es como un público o como diferente, un objetivo diferente. Muy bien. El tiempo de que dispongo ya dijimos que son varias semanas. Y finalmente, ¿cómo haré la presentación de resultados? Dijimos que iban a entregar un reporte o un ensayo. Muy bien. Y nos dice, en el caso de la investigación acerca de los problemas del agua, ya reconocemos a quiénes está dirigida. Sin embargo, el tiempo para realizarla y la forma en que presentaremos los resultados todavía no se definen. El tiempo está determinado por la profundidad de los subtemas que se pretende investigar, así como por una fecha límite, y la forma por la intención que tengas al difundir la información. Por ejemplo, no solo se podría presentar como un ensayo o un reporte, en este caso sí pues porque no estoy, digamos, ahí presente, pero también podrían hacerlo mediante una exposición. También si alguien quiere exponer, estaría bastante bien. Digo, lo ideal es que entreguen un texto como resultado, ¿no? Pero también se puede hacer una exposición, etcétera. ¿Me ayudan con este cuadrito? Al realizar la investigación es necesario tomar en cuenta a quién está dirigida. Pues de esta manera sabrás el lenguaje que utilizarás y la profundidad con que la abordarás. Muy bien. Entonces, por ejemplo, de sus temas dijimos que iban como en general, pero que si, por ejemplo, lo leía un niño, tal vez no entendiera muchas cosas, ¿no? Entonces, también existe la posibilidad de, por ejemplo, el de calentamiento global, hacer un texto para niños, ¿no? Sería con un lenguaje diferente, pero intentando comunicar lo mismo. Es un ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Me ayudan con este cuadrito? Al escribir es necesario conocer el tipo de texto en que se presentará la información. Hay varias opciones. Presentar un documento a la delegación o municipio, un folleto o un cartel para que las personas se enteren, o bien mediante una exposición. Muy bien. En cualquiera de los casos, al hacer una investigación es necesario que tengas claro cómo presentarás la información y quiénes son las personas que está dirigida. Muy bien. Entonces, aquí nos dice que hay varias opciones para presentar tu investigación o la información que obtuviste, pero pues en este caso les digo, lo ideal es que entregaran un texto, un reporte, un ensayo.
considerando a quienes está dirigido, pero ya dijimos que sería como en general, ¿no? Muy bien. Esto ya lo contestamos. No tenemos la revista. Vamos a leer las definiciones. Dice, lee las siguientes definiciones y escribe en la línea el concepto que corresponda. Puedes consultar tu diccionario. Y nos da las palabras analizar, planear, organizar y clasificar. Vamos a ponerlas en estos renglones. La primera dice ordenar o disponer por clases. ¿Qué sería eso? ¿A qué le suena? Ordenar o disponer por clases. Ordenar o disponer por clases. Ah, clasificar, ¿no? Muy bien. El siguiente. Establecer establecer o reformar algo para lograr un fin coordinado, las personas y los medios adecuados. Eso estaría hablando de un análisis, de analizar o de planear. Podría ser más planear, ¿no? Establecer algo para lograr algo. Sí, con un fin, entonces sí, planear. Planear, muy bien. Poner algo en orden. Organizar, ¿no? Organizar. Trazar o formar el plan de... Muy bien. El siguiente, trazar o formar el plan de una obra. ¿Cómo igual? Como analizar. Tratar de Formar el plan. Vamos a analizar el plan. ¿Planear o organizar? Formar el plan. Puede ser las dos, ¿no? Como que son ambas. Planear, organizar, trazar o formar. Como planear, ¿no? O bueno, sí. Sí, cualquiera de las dos. Muy bien. Hacer planes o proyectos. Es planear, ¿no? Otra vez planear. Hacer un análisis. Eso sería analizar, ¿no? Analizar. Muy bien. Hacer una distinción y separación de un todo para conocer sus principios y elementos. ¿Cuál escoges tú? Hacer una distinción y separación de todo, de un todo para los principios y elementos. ¿Cuál escogería? Yo escogería clasificar. Clasificar suena, ¿no? Distinción y separación de un todo Y separación. para conocer Pues hay que ir clasificando, ¿no? sus principios y elementos. Es como analizar también, ¿no? Creo que la respuesta es analizar. Estoy leyendo aquí buscando la definición y es analizar. Hacer un análisis, ok. Hacer planes o proyectos es planear. Trazar o formar el plan de una obra, tal vez sea más planear, ¿no? Suena como a los dos. Poner algo en orden es organizar y también suena organizar, ¿no? Como que son muy similares. Entonces, este fue el único que nos salió como clasificar, ¿no? Sí. Muy bien. Nos dice, cada una de estas acciones es básica dentro del proceso de investigación. Cada una tiene una relevancia y ayuda a que tu investigación se realice de la mejor manera. Y nos da un esquemita. Para llegar a mi meta, tengo que organizar y planear. Y dentro de todo esto entra cómo lo haré, cuándo lo haré, quién me ayuda, qué necesito, cuándo tengo que entregarlo y qué voy a hacer. Entonces, cuando tú haces una planeación, tienes que considerar todo esto, ¿no?
qué voy a hacer, cómo, cuándo, qué necesito, quién me ayuda y cuándo lo entrego. ¿Me ayudan con este cuadrito? El esquema es una forma de organización donde se sintetiza la información derivada de un texto y en el que se deben establecer las relaciones que existen entre los diversos temas. Ujú. Muy bien, entonces este es un esquema donde ves como de manera sintetizada o resumida la información que se deriva de un texto y donde se establecen las relaciones entre los diversos temas. Muy bien. ¿Me ayudan con este cuadro? La organización es la forma en que acomodamos o clasificamos información, objetos, actividades y personas como resultado de la distribución de datos, elementos, tareas y acciones. En el momento en el que organizas tus actividades y las jerarquizas o les das una prioridad para llevarlas a cabo, estás planificando, es decir, decides qué vas a hacer, cómo, con qué, para qué, cuándo, etc. Un medio ideal para organizar las actividades es un cronograma. Muy bien, entonces, primero nos dice, la organización es cómo acomodamos la información, los objetos, las actividades y las personas. Una vez que organizaste, les das una prioridad. Dices, ok, ¿qué hago antes? ¿Qué hago después? Es decir, planificas. Y es aquí cuando ya nos dice qué voy a hacer, cómo, cuándo, para qué, etcétera. Y dice que una manera fácil de hacer esto es con un cronograma para organizar ahora sí que tu tiempo. Y nos da un ejemplo, ¿no? Nos da un cuadrito que dice qué voy a hacer, para qué y cuándo. Y nos da, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Revisar los materiales del módulo. ¿Para qué? Para identificar los temas relacionados con los problemas del agua. ¿Cuándo? Y nos dice primera semana de noviembre. Y otra actividad, por ejemplo, buscar información en la biblioteca o con personas que sepan del tema. ¿Para qué? Para encontrar libros y revistas que hablen del tema del agua. Y nos da la segunda semana de noviembre. Después analizar la información para sistematizar la información para contar con resultados concretos. La tercera semana de noviembre y finalmente difundir para elaborar el informe y esto nos dice que la última semana de noviembre. Es un ejemplo, ¿no? De qué puedo hacer, para qué y cuándo. ¿Me ayudan con este cuadrito? Los esquemas o tablas apoyan para organizar, clasificar y sintetizar la información. Son útiles para, 1, tenerla a mano de una forma sencilla de analizar. 2, saber qué más sería necesario conocer del tema en cuestión. 3, darle una secuencia lógica y poder entenderla mejor. Muy bien, entonces nos dice que con una tablita o un esquema nos es más sencillo identificar qué información pongo primero, qué pongo después, cómo la voy a analizar, qué más necesito saber, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ahora me gustaría que ustedes me dijeran de su investigación qué creen que les falta por hacer, para qué, y lo de cuándo vamos a dejarlo pendiente. Pero esto sí, ¿qué voy a hacer y para qué? Ya dijimos que tienen su tema, sus preguntas y sus subtemas. ¿Qué más les falta para completar el proceso? Como el que decíamos hace ratito, ¿no? ¿A quién lo dirijo? ¿Dónde voy a investigar? Etcétera. Lo que ustedes consideren que les hace falta para su investigación. Y ahorita lo compartimos.
¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Que no entiendo. De su investigación, Ajá. ¿qué creen que les falta por hacer? Por ejemplo, yo puedo decir, no, pues me falta investigar, ¿no? O no sé, definir más subtemas o preguntarle a un especialista, buscar en un libro, en internet, no lo sé, lo que ustedes consideren que les hace falta, definir a quién para quién lo escribo, quiénes quiero que lo lean, etcétera. Ajá. A ver, ¿le puedo decir algo? Sí. A ver, dice que ¿qué voy a hacer? Ujú, Pues buscar más información en la biblioteca y ujú, preguntar a mis conocidos sobre el tema. ujú. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito sería para informar a mi familia y comunidad. Muy bien. Sí, muy bien. Sí, le toca su turno a alguien más. Ok, sobre mi tema sería también buscar más información sobre ese tema. Ujú. Y hacerle saber a todo ser humano que el tema sí es internacional, no nomás es de un solo estado o de un solo país, es internacionalmente. Y Ok. hacer llegar y hablarle sobre ese tema a todo el mundo Ujú. en diferente lengua para hacerle llegar ese tema y tratar de evitar todo eso. Muy bien. Nada más. No. Está muy bien. Entonces vamos con la parte de difundir, ¿no? Lo que investiguen. Entonces, en conclusión, como, pues falta esa parte de de la investigación como tal, que ahorita nada más hemos definido qué es lo que van a buscar. Falta esa parte de ya buscar la información como tal y ya finalmente difundirlo, como dicen ustedes, darlo a conocer para que más personas lo sepan y estén informadas. Está muy bien. Y del tiempo, pues dijimos que lo dejamos pendiente. Tenemos algunas semanas todavía. Muy bien. La tercera actividad se llama ¿a quién o qué consultar y dónde buscar? Ujú. Dice que ya tienen su tema, sus preguntas, temas y subtemas, y ya saben cómo lo van a presentar y ya saben qué es lo que deben hacer, ¿no? Ahora dice que hay que saber dónde iniciar a buscar la información
y qué se necesita para cada caso según su tema. ¿Me ayudan a leer este parrafito? Aida tiene determinado el tema que va a investigar, así como los subtemas correspondientes. Ella quiere información relacionada con su escasez del agua. ¿Te han dado casos de semanas para buscar información? Su asesor le comentó que tendrá que buscar en diferentes fuentes de información. Reflexiona. ¿Qué entiendes por fuentes de información? ¿Cuáles conoces? Ok, muy bien. ¿Qué es una fuente? ¿Qué entiendes por fuente de información? Una fuente de información es que por medio de la información podemos, ese tema, por medio de otra persona, está hablando de ese mismo tema. O sea, por ejemplo, las noticias nuestras es una fuente de información. O sea, que las noticias es... La televisión es una fuente de información. Internet. La radio. Muy bien, excelente. Lo digo, ¿no? Precisamente, ¿de dónde obtienes la información, no? Muy bien. ¿Cuáles conoces? Y ahorita me dijeron que conocen la tele, internet, la radio, pues todos estos medios, ¿no? ¿Cuáles conoces? Aquí va la televisión, el radio. Ya Nos adelantamos. Excelente, entonces, ¿de dónde obtengo la información? Vamos a saltar este. ¿Me ayudan con este recuadro? Las fuentes de información documentales son las personas, documentos, sitios u objetos que pueden consultarse para recabar información de un tema específico. La comunidad, los medios impresos, los medios de comunicación electrónica y los medios virtuales forman parte de estas fuentes de información. Muy bien. Nos dice, completa la siguiente tabla con algunos ejemplos de medios impresos, electrónicos y virtuales que conforman las fuentes de información. Ok, ¿cuál puede ser un medio de información impreso? Escritura, ¿no? Como tal, ¿qué se les ocurre? Como tal, una carta. Una carta. ¿Qué más? El correo electrónico. Medios electrónicos, ¿no? Es que se adelanta mucho. Está bien, está bien. Un medio impreso de donde saques información, ¿qué otro? Un periódico, ¿no? Periódico, ok. Libros. Revistas. Muy bien. Periódicos. Algún folleto, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora, de medios electrónicos y virtuales, ¿cuál podría ser? Como que le dije hace rato, ¿no? Por medio de el fax, es electrónico, la computadora. Computadora, internet. La tele. La tele, muy bien. Radio. Internet, celular también. Muy bien, celular. Muy bien, ¿no? Entonces pues son los lugares, los medios donde podemos obtener información, ¿no? O ahora sí que investigar de ahí. Y nos dice, reflexiona, ¿qué dificultades encontraste para seleccionar los ejemplos? Es como tal ninguna, ¿no? Pensamos y los acomodamos. Y nos dice, ¿dónde acomodaste a las personas? También las personas somos una fuente de información, ¿no? Sí. Y más si no estamos informados. Eso se le llama. Decimos de más. No digan eso. Sería una fuente viva de información. ¿Me ayudan con este cuadrito? Fuente de información. Las vivas. Vivas. Padres, abuelos, especialistas en el tema, miembros de la comunidad, investigadores, entre otros. Muy bien, las impresas. Libros, revistas,
enciclopedias, se nos faltó, diccionarios, periódicos, mapas, entre otros. Wow. Muy bien. ¿Y las electrónicas? Ujú. Electrónicas y virtuales, radio, televisión, cine e internet. Muy bien. Entonces están estos como 3 tipos de fuentes, ¿no? Las vivas, que serían las personas, las impresas, libros, enciclopedias, etcétera. Y las electrónicas, que serían pues ya con estos dispositivos, ¿no? Con tu computadora, usando internet, tu celular, radio, televisión e incluso el cine. Sí. Muy bien. Y ahora nos dice, ¿cuál sería la utilidad de consultar cada tipo de fuente? ¿Cuál sería la utilidad de consultar una fuente viva de información? ¿Qué tiene de ventaja, por así decirlo? Como por ejemplo, si uno le preguntara a los científicos, tendrías más. La ventaja sería que la información la tendrías inmediatamente. Puede Viva, ser, ¿verdad? ¿no? Está muy bien. También dijeron ahorita a un especialista, ¿no? Que pues es información muy confiable. La De limpieza. todo detalle, ya no te necesitas tanta vuelta. Investigando por otro lado. Ahí ya. Muy bien. De las fuentes impresas, Impresas. Por ejemplo, el Como dijo el periódico. libro, la enciclopedia. El periódico es una empresa. ujú. ¿Cuál sería la utilidad de buscar en un medio impreso? Las noticias del día de hoy, el tiempo. No. Sí. Ya no sé. La utilidad de alguna fuente impresa, pues sería que también es información pues muy confiable, ¿no? Si buscamos en algún libro o alguna revista especializada o está en una enciclopedia, pues es información que es verídica, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Y de los electrónicos y virtuales, podría ser que también tenemos inmediatamente lo que deseamos buscar, pero muchas veces una desventaja sería que no todo el tiempo la información que tenemos es de confianza, porque puede ser que en una página diga una cosa y en otra, así que hay que tener como cuidado con eso y ver que la información que tenemos sí es como confiable. Muy bien. Lugar donde se encuentra la información. Vamos a saltar esto. ¿Me ayudan con este cuadrito? Sí. Una biblioteca es una colección organizada de documentos en diversos formatos, los cuales deberán estar disponibles para préstamo o consulta. Una biblioteca virtual es una colección de documentos de diversos formatos electrónicos disponibles en la red de Internet. La mediateca es una colección de libros, videos, DVD, CD con diversa información disponible en una plaza comunitaria. Muy bien. Entonces, la biblioteca, pues sabemos, ¿no? Se refiere a los libros o los documentos que se supone deberían estar disponibles físicamente. Una biblioteca virtual, pues sería lo mismo, pero pues todo consultarlo en línea. Y la mediateca sería como sí libros, pero también videos, películas, algún documental que tiene también información, pero lo tiene como de otra manera, ¿no? Un poco diferente a la virtual. Y nos dice este párrafo, para llevar a cabo la investigación del tema acerca de los problemas del agua, o en este caso de sus temas, es necesario consultar diversos materiales, tanto impresos como electrónicos, y que se cuente con determinados materiales para tomar nota. Entonces, por ejemplo, pues lo ideal sería que también buscaran en libros, no sé si tengan como la oportunidad de visitar alguna biblioteca o así, pero yo sé que muchas veces por el tiempo es bastante difícil, así que pues si lo más sencillo para ustedes es buscar en internet, está perfecto. Yo creo que hay muchísima información y muy buena donde pueden obtener pues buenos resultados. Así que pues por ese lado, digo, si tienen la oportunidad de ir a una biblioteca, estaría muy bien, pero si no, está perfecto en internet. Esto no. Nos habla de cómo tomar notas. ¿Me ayudan con este cuadrito? Para tomar notas de forma rápida se pueden utilizar las abreviaturas, que son formas cortas de escribir las palabras. Pueden utilizarse algunas de las siguientes. Ejemplo,
ejemplo, para indicar ejemplo. Ujú. etc. para indicar que se continúa. Arroba para indicar que es una referencia electrónica. Cada autor puede hacer un simbología personal para tomar notas. Sin embargo, es necesario que tengas clara la forma en que se utiliza, pues de lo contrario puede confundirse en la relectura. Muy bien, entonces esto nos habla de la toma de notas, que sería, por ejemplo, pues no simplemente yendo a la biblioteca, sino también cuando investigan algo, pueden ir escribiendo y nos habla de abreviaturas, que es para pues, no tener que escribir como toda la palabra. También pueden usar sus propias abreviaturas, etcétera, ¿no? Para facilitar cómo recaban la información, ¿no? De qué manera la pueden recordar o clasificar más fácilmente. Por ejemplo, están investigando en una página de internet y se les hizo interesante, ya no pudieron terminar de verla, pues lo pueden anotar, ¿no? Es un ejemplo. O escribir en su celular. Y ahorita pues es muy, no raro, pero ya como que no, se ha perdido la costumbre de tomar notas. Yo sí tomo demasiadas notas, sé que ustedes también, así que no dejen de hacerlo. Muy bien. Esto vamos a saltarlo. Esto también. Y eso sería todo en cuanto a contenido. Ya después viene la evaluación. Vamos a hacer un pequeño repaso porque la siguiente clase vamos a tener la primera evaluación de la unidad. Es muy cortita, no se preocupen, pero sí me gustaría que revisáramos algunos de los conceptos que hayamos visto anteriormente para que pues lleguen preparados, ¿no? Muy bien. Esto es lo primero que habíamos visto. Nos dice, cuando vimos el concepto de investigar, ¿no? ¿Qué era investigar? Buscar, averiguar, indagar, recolectar información de forma intencionada para resolver algún problema o contestarte alguna pregunta. ¿Me ayudan con los pasos para investigar? Uno, de eliminar el tema o asunto del cual hablaremos de investigar o partir de la elaboración de preguntas específicas. ¿Mm? 2. Buscar información. 3. Organizar la información. 4. Utilizar la información para resolver una situación o interés determinado. Muy bien, entonces primero se delimita el tema, ¿no? O se selecciona el tema. Después se busca la información, luego se organiza la información y finalmente usas esa información para resolver tu problema o contestar tus preguntas. ¿Me ayudan con este cuadrito? Para tomar decisiones de forma acertada es necesario identificar el problema para resolver, determinar los propósitos, evaluar la decisión más acorde o acertada. Muy bien, entonces para tomar una decisión, identificas lo que tienes que resolver, determinas tus propósitos, por qué la quiero resolver o qué quiero conseguir con esta decisión, y finalmente pensar en la que sea más acertada. Muy bien. No sé si recuerdan esto de las preguntas o oraciones interrogativas, que es cuando lo hacíamos de forma directa o también de forma indirecta. ¿Recuerdan cuáles eran las que se hacían de forma directa? Vamos a leerlo para acordarnos. Ay, perdón. Nos dice, cuando están enmarcadas con signos de interrogación y con una entonación particular, dependiendo de la información que se desea conocer. Generalmente se utilizan palabras como cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, entre otras. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que los padres de familia, niños y adultos hagan conciencia del peligro que representa contaminar el agua en la comunidad? ¿Cuáles son las causas y efectos de la contaminación del agua? Ese es un ejemplo de una pregunta directa, ¿no? Cuando utilizamos los signos de interrogación y hasta le damos cierta entonación a cuando hacemos la pregunta.
Generalmente incluyen las palabras cuándo, dónde, cómo, por qué. ¿Cuándo fuiste a una fiesta? ¿Dónde comiste ayer? ¿Cómo te ves en un futuro? Etcétera, ¿no? Pues son como esas preguntas que haces de forma directa. ¿Me ayudan con las de forma indirecta? De forma indirecta, cuando su sentido no va determinado por un acento, acentuación, por una entonación o por los signos de interrogación, y se utilizan principalmente los verbos decir, saber o preguntar. Por ejemplo, quiero conocer acerca de los problemas de agua y cómo contrarrestarlos. Me pregunto, ¿cuáles son las medidas que pueden revertir la contaminación del agua? Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta que tienen de diferencia estas preguntas con las de forma directa? O sea, la forma directa es que te lo... ¿qué podemos hacer? No se rían, es en serio. No, es que pisé algo. Parece que había un ratón abajo y lo pisó. Oh. Una cucaracha grande. Ajá. Andan pisando. Ay, Disculpe. no importa. Ay, no pasa nada. Ya se fue la cosa que pisó. Oh, está aquí. Y está con vida. Está con vida y es una gran criatura. Sí, la forma directa son los que llevan signo de interrogación y de forma indirecta son los que no llevan el signo de interrogación. Muy bien, pero de todas maneras como que estás preguntando, ¿no? Sí, puede ser una pregunta como que no preguntando exactamente con el signo de interrogación. Ajá, con... Podemos hacer, muy bien. el otro sería, ¿qué podemos hacer? O sea, un tema, un hablado diferente, ¿no? Muy bien. Y aquí nos da otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las directas aparecen entre los signos y poseen una entonación. ¿Tienes hora? ¿Te vienes a la playa? Y las indirectas no llevan los signos y la pregunta depende de un verbo. Me pregunto qué estará haciendo. Dime cómo te encuentras. Me gustaría saber cuál es tu color favorito. Por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos más ejemplos. Directamente. ¿Cuántos años tienes? Indirectamente. ¿Te importaría decirme cuántos años tienes? Directas. ¿Qué te han robado? Indirecta. Me gustaría saber qué te han robado. ¿Qué te robaron? Directa. ¿Cuándo empieza el partido? Indirecta. Juan me pidió que te pregunte cuándo empieza el partido. ¿Sí se nota la diferencia? Sí, porque el otro ya está. Muy bien. ¿Me ayudan con la 4, la 5? Está medio fea la 4. ¿Por qué siempre me dices burradas? En la otra indirecta sería, explícame por qué siempre dices burradas. Muy bien. La 5, ¿cómo se escapó el perro? La otra, no entiendo cómo se escapó el perro. Muy bien. Si se fijan, quieren decir lo mismo, pero en una le das otra entonación, no tiene los signos, y la otra empieza con ¿te importaría? ¿Me gustaría? ¿Me pidió que te pregunte? Explícame, etcétera, ¿no? Muy Sí. bien. Si recuerdan lo de cuándo se acentúa y cuándo no, que no era lo mismo por qué que porque. Y dijimos que las oraciones interrogativas directas, siempre que empezaran con las palabras cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, estas iban a tener la tilde. Dijimos que todas las palabras tenían acento, es decir, donde suenan más fuerte, pero no todas llevaban tilde, es decir, el símbolo, el simbolito,
¿Recuerdan esto? Sí. Muy Siempre bien. cuando lleva signo de interrogación es cuando lleva el tilde. Ujú. Y cuando no lleva el signo de interrogación es cuando no lleva tilde, porque estamos hablando indirectamente. Si se fijan, también aquí lleva tilde. ¿Te importaría decirme cuántos años tienes? ¿Qué te han robado? ¿Cuándo empieza el partido? Etcétera, ¿no? Sí. Aún así llevan tilde. Lo que decíamos es que todas las palabras tenían acento, es decir, donde suenan más fuerte, pero no todas llevan tilde, que la tilde lo que hace es indicar precisamente dónde suena más fuerte una palabra. Muy bien. Dijimos que entrevistar era conversar con una persona, hacerle ciertas preguntas para saber información tal vez de ella o de algún tema que esa persona sepa. Muy bien. Y ya por último, vamos a ver este cuadrito de nuevo. Si recuerdan, lo acabamos de ver hace ratito. ¿Qué se requiere para realizar una investigación? Lo que se requiere para investigar, ¿Mm? las preguntas para resolver, Ujú. temas que se derivan de la investigación, Ujú. cuánto tiempo se dispone para realizarla, a quién será destinada, a Y aquí quién, se consulta. cómo se presentarán los resultados. Muy bien. Entonces, pues eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta o quieren que revisemos algún otro tema que no nos haya quedado muy claro? No me está. ¿Todo bien, seguros? La siguiente clase van a tener una pequeña evaluación. Viene muy sencilla, de verdad no se preocupen, pero sí viene como parte de lo que ahorita repasamos para que no, pues sí pueden darle una estudiada. Solo leerlo, no se aprenda nada de memoria. Viene esta parte de aquí, de cómo llevar a cabo una investigación, cómo se toma una decisión, las oraciones interrogativas directas e indirectas, ¿qué más? Tal vez lo de la entrevista y este último recuadro, y también lo que vimos de los medios vivos, escritos y electrónicos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No, por el momento no. ¿Todo bien? ¿Seguros? Sí. Muy bien, entonces su única tarea es que me envíen las preguntas y los subtemas que hicieron hace ratito Sí, está bien. y que den un repaso si lo consideran necesario. De verdad viene muy sencillo el examen. Yo sé que si se los hiciera ahorita, lo contestarían muy bien. Pero igual si hay algo por ahí que no les quedó muy claro, saben que me pueden escribir con confianza o revisar también alguna de las sesiones pasadas o incluso esta que pues dimos el repaso y vimos el último tema. Sí, está bien, muchas gracias. Muy bien, sería todo por hoy entonces. Muchísimas gracias por su atención Muchas gracias a usted. y nos vemos la siguiente semana. No vayan a faltar porque es su examen. Sí, está bien, gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.